Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:40, continuamos en Radio Análisis y les damos inmediatamente la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar, saludamos al abogado, militante de la UDI, ex gobernador regional, ex convencional constituyente, Pablo Tolosa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Pato, y saludos a Eric. Puro ex. No, pero un muy destacado abogado, entre muchas otras cosas, para que sepa, te entrevistamos hace algunas semanas, por querellante en el caso Convenios. Y nos acompaña también el militante comunista, integrante de su comité central, ¿cierto? Y secretario general de la CUT. O si quieres lo decimos al revés, como tú prefieras. Pero las tres cosas, ¿no? Eric Campos. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a Pablo y a ti también, Patricio, y a toda la gente que nos está escuchando. Sí, pues bueno, entremos en materia al tiro, ya que hay un comunista aquí. ¿Cómo ven el peso que podría tener el anticomunismo en la campaña? Pablo. A ver. O el techo que podría tener Janet Jara por ser comunista. Como prefieras el enunciado de la pregunta. En primer lugar, yo creo que rápidamente, en la primera encuesta que salió post las primarias, rápidamente se alineó todo el sector. Uh-huh. Janet Jara llegó al 26%, que era esperable, más o menos lo que tiene el gobierno. Yo creo que de ahí iría subir un poco más. Sí. Yo creo que eso es un peso, la chapa. Ahora, yo diría que en un escenario que es bien, y lo conversábamos antes con Eric, bien difuso, porque se incorporan ahora, esta fue una primaria más militante que nada, y si nosotros hubiésemos hecho una primaria, hubiese pasado exactamente lo mismo. Es una primaria que le interesa más a los políticos que al resto de la ciudadanía. Ahora metes un bolsón gigante de votos de gente que a la larga está absolutamente despolitizada. Personas que tienen más dificultades o problemas cotidianos que de si alguien es de un sector u otro sector. Es decir, la emoción prima más que muchas otras cosas. Y por tanto, si bien existe una situación y que no podemos saberlo hasta el día de la elección, cuánto es el peso, la carga emocional o la carga que tiene el ser candidato de del Partido Comunista, con lo que eso significa, eso habría que determinarlo. Yo creo que sí tiene una carga, uh-huh. Sí creo que tiene un problema, sí creo que tiene un techo. Por ejemplo, el día de ayer salió Jorge Chausson diciendo, oye, a raíz de esto yo voto por Matei. Uh-huh. Lo mismo Burgos. Dice, mira, ante esta circunstancia me inclino hacia el lado de Evelyn Matei. Es decir, ahí hay una situación, pero vuelvo, son dos personas políticas. Nadie puede negar que Jorge Burgos es político. Y nadie puede dudar tampoco que Jorge Chausson es exactamente lo mismo. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto permea eso en la ciudadanía que no está dentro del sistema del ruedo? Es bien difícil de determinar, porque yo creo que las contingencias muchas veces se va a terminar comiendo el tema. Mira, solo un dato. Cuando fue la parlamentaria, es decir, la presidencial anterior, ¿te acuerdas que lamentablemente ocurrió en esa época varias muertes de carabineros durante ese periodo? Cada vez que se moría un carabinero se medía y José Antonio Kast subía 2 puntos. Uh-huh. No decía nada, solo se veía eso porque se encontraba que José Antonio Kast tenía una mejor, desde el punto de vista de la ciudadanía, para enfrentar la delincuencia. Uh-huh. Entonces, no es un tema político, es un tema de sensibilidad. Y ese yo creo que es el gran desafío que tienen las campañas ahora. Sí, pues. Don Eric. Sí, estaba pensando en esto de la carga de ser comunista, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta, y sobre todo en Chile. Bueno,
el otro día estaba revisando... Disculpa, Eric, antes de que... Es que además es una cosa en la que suelen pesar argumentos de... O sea, pulsiones de carácter emocional con pulsiones de carácter racional. Entonces, claro, lo racional uno lo puede contrarrestar, lo emocional es más complicado. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista racional estamos frente a un escenario inédito y excepcionalísimo en el mundo, ¿no? Que una dirigente comunista logre ganar una primaria de una coalición de centro y de izquierda, o de centro-izquierda, y siempre hay un debate. Yo diría que es de centro con la izquierda, pero bueno, ahí siempre va a haber un debate. Yo creo que no solo es excepcional, pero también responde a una línea de partidos comunistas en el mundo que tienden a ser gobiernos de coalición. México, Brasil, Uruguay, Portugal, Francia, más que esto que nos quieren colgar como el mote de Laos, de Corea del Norte, de Vietnam, de Corea del Norte. Eso es una... Ahora, Vietnam es una es primera... uno de los países más insertos en el capitalismo mundial. Por eso pero yo diría que Patricio, o sea, que Pablo, y lo conversábamos recién, dan el punto. O sea, estamos frente no solo a un escenario inédito, sino también muy, como dicen los ciúticos ahora, muy líquido, porque hay 6 millones, creo, corrígeme, de personas que se integran en este padrón y que no solo están despolitizados, además están muy desafectados históricamente. O sea, no hay ningún, ya aquí uno se puede ir a la ola, ¿no? Pero no hay análisis con historicidad respecto de las ideas. Por ejemplo, hoy día se conmemora un año más del asesinato de Rojas de Negri. Rodrigo Rojas de Negri, sí. Yo lo decía más temprano. Caso Quemados. Sí. Y en este país no pasa nada. No es pauta, no sacamos a la pizarra a quienes colaboraron con la dictadura. Y aunque lo sacáramos a la pizarra, aunque hiciéramos un tuit de que tanto Kaiser como Kass han planteado a lo largo de su historia política, incluso la defensa de condenados rematados por derechos humanos, eso no mueve la aguja. Porque hay un bolsón de gente importante que eso no le hace ningún sentido. Asimismo, y por eso digo que está muy líquido, tampoco le hace sentido la caricatura de Kaiser del día domingo diciendo que los comunistas tenemos guardado barretines y que tenemos vínculos con grupos criminales. O sea, se le está hablando a un nicho del 10% de la derecha más dura, de esta derecha que todavía más pinochetista en términos históricos, ¿no? Que todavía siente cierta rememoranza por los Watson Quintero, o sea, en esa simbología. Pero yo creo que va a ser un factor, evidentemente, pero no ha sido un factor suficiente. Entonces uno ya ve a los medios no solo cargando a la candidata porque es comunista, ya le sacaron un perfil a la pareja en Exante, en Bio Bio. O sea, va a haber una campaña porque yo creo que como se está diciendo mucho estos días, Janet, claro, tiene un factor emocional muy importante, tiene carisma, es empática, pero no ganó la primaria solo por eso. Y yo creo que hay una reflexión que el mundo de la izquierda o la centroizquierda yo no he escuchado. ¿Por qué gana Janet Jara Maya, que es simpático? Si esto fuera un concurso de simpatía, yo creo que hay ideas... Está lleno de dirigentes simpáticos. Sí. Hay ideas vinculadas al mundo del trabajo, al mundo de las necesidades diarias, cotidianas, que ella supo, con su, por supuesto, emocionalidad, explicar y comunicar muy bien. Mira, fíjate tú, una cuestión que me llama mucho la atención. A Janet Jara en la recta final le pegan por comunista, narrativa de toda, que dice, yo no quiero que una comunista gobierne el país, pero fíjate el Frente Amplio, una cuestión que hemos conversado aquí antes, sí. Le pega por el salario vital. Y lo único que tiene este gobierno que mostrar en materia importante de política pública son las cuestiones vinculadas al trabajo. Entonces yo creo que hay un punto ahí que le ganó Janet, pero que evidentemente ahora que gana la primaria, trasciende a la coalición, y eso desde el Partido Comunista lo vamos a tener que saber comprender, que desde aquí en adelante la candidata ya no es la candidata solo del Partido Comunista, sino de una coalición que tiene distintas visiones respecto de distintos temas y que ella va a tener que saber comunicar, defender. Ahora, lo importante acá es ponerse de acuerdo rápidamente en un programa, impulsar esta unidad que se forjó ayer y tratar de ir a conquistar estos 6 millones. Yo creo que la tenemos difícil, no imposible, pero la primera tarea política es pasar a segunda vuelta. Sí.
Pablo, quería preguntarte, bueno, en el otro bloque vamos a ir a lo que pasa al otro lado del río, ¿no? Quería preguntarte por el momento reconozco que lo podemos decir solo muy tentativamente, pero ¿cómo ves el factor, voy a decirlo así, del origen de clase, ¿no? Que históricamente ha sido un techo para llegar a la presidencia de la República. O sea, yo decía, revisando en mi cabeza, nunca nadie de los sectores populares ha llegado a la presidencia de la República. Me entró la duda, les confieso, si Pedro Aguirre Cerda provenía de los sectores populares, me metí ahí a investigar su biografía, y si bien proviene de una localidad cercana a Calle Larga, por lo tanto venía del mundo rural, era hijo de un agricultor y de una familia acomodada, por lo tanto sin ser de la oligarquía tampoco era de los sectores más pobres, ¿no? Pero que ahora algunos lo presentan como una ventaja en el sentido de que tendría incluso intuitivamente una manera más compatible con el pueblo de decir las cosas, de procesar las cosas, de entender las cosas. Y lo digo encima de otro factor, Pablo, pero ahí ya te doy inmediatamente la palabra, que es que en términos como más sociológicos, y a pesar de que esto ha tenido distintos tipos de manifestaciones, incluso votando por la izquierda, por la derecha, lo que parece persistir en nuestra sociedad en los últimos lustros es una rabia o un resentimiento del grueso de la población contra las élites, contra los privilegios. Hay muchas elecciones que se han interpretado en esa clave, ¿no? Insisto, con derivas que van hacia distintos sectores de la política. ¿Cómo ves ese factor que es un factor, digámoslo, novedoso, ¿no? En lo que tiene que ver con una contienda presidencial chilena? A ver, yo creo que ese es un factor que ya debiese tratar de explotar. Obviamente es inédito todo, ¿ah? Porque todo es raro. Todo raro. Sí. Eso mejor, todo es raro. Es todo raro. Tenemos candidatos, situaciones bastante raras durante este periodo. Yo creo que cuando decimos raro no estamos diciendo que esté mal. No, fuera de lo común. Que fuera de lo común. Que es interesante de analizar más que lo raro. Pero mira, no se ha dado desde el punto de vista de presidenciales, pero por ejemplo sí se dio en la primera convención, donde se votó ese mundo. En la segunda se dio exactamente lo contrario, es decir, esa cantidad de personas que se mueven, como dice, esa parte líquida de la ciútica. Yo a mí me carga sobre el líquido. Por eso le pongo el ciútico previo. Sí. Gelatinoso, siempre ha terminado en ciútico. Esos 6 millones de votos, no sé si se mueven por eso o no se mueven por eso. Creo que no sé si será un factor determinante. Creo que los factores, en estos momentos, yo te digo, en estos momentos porque mañana puede ser otro. En estos momentos el eje se mueve respecto de un tema que es la delincuencia y desde el crecimiento económico. Esos son los dos elementos que en estos momentos transversalmente determinan esta elección, por ahora. Que eso es lo que uno ve, la gente en las encuestas más menciona, el tema de la delincuencia y el tema del crecimiento económico, empleo, etcétera. Quienes logren, y en ese sentido creo que, si bien es cierto, la primaria del domingo fue una primaria de militantes y por tanto, obviamente, se notó, en primer lugar, un compromiso respecto de la candidatura por parte del Partido Comunista de Yanil Jara. Es decir, por cada militante del Partido Comunista de otro escuchada, lograron mover 15 votos más. Es decir, hubo un despliegue, hubo un posicionamiento. A diferencia de las otras candidaturas que casi votaron los mismos militantes nomás, no generan más efecto. Respecto de eso, yo creo que también Yanil Jara tocaba una de esas teclas, que es el hecho del empleo. Haber sido ministra de Trabajo generaba ese efecto, ¿te fijas? Pero yo creo que más allá de su origen o no origen, yo creo que son otros los ejes que van a mover esta elección. Ahora, porque mañana puede pasar cualquier otra cosa. En este país, no quiero decir nada, pero hace como un mes atrás que ya no pasa nada. Porque en este país, y no quiero ser pájaro para abuelo, pero todos los meses teníamos algo que tapaba la agenda anterior. Es decir, todo, si uno empieza a analizar, llevamos hace mucho rato, y ese hecho
marca mucho cómo tú eres el que logra tocar mejor esa tecla. Eric. Yo creo que hay algo de partida, despejemos, ¿no? Porque yo he escuchado hoy día cuestiones como que Janet Jara viene de las capas medias, Janet Jara viene del Cortijo. Para quienes somos de Conchalí, sabemos perfectamente que el Cortijo y gran parte del Conchalí no es de clase media, son sectores de clase trabajadora, pobre, ¿no? Así que para despejar, yo creo que hay algo de, vamos a ver cuánto opera en la fractura elite-pueblo, que yo creo que más que esta fractura elite-pueblo, o que tiene que ver con esa fractura elite-pueblo, tiene que ver con esta desafección que hay con el sistema político. Entonces, si Janet logra tocar esa tecla de esta cantidad de gente en realidad que no le gustan los políticos, que encuentra que ese mundo tiene puros privilegios y que yo creo que de alguna manera le pasa la cuenta a Gonzalo Vinter, ¿no? Que viene de la institución más desprestigiada del país, que es el Parlamento. Entonces, si logra... Y de un sector acomodado familiar, ¿no? Además, pero yo no sé, no tengo tan claro que haya más que una conciencia de clase o una adherencia de clase, puede que esté tocando a partir de su origen, sí, esta fractura elite-pueblo y además bien paradójico, porque nosotros los comunistas no creemos que solo la meritocracia puede hacer o distribuir la riqueza, pero sin embargo también, y esta es la paradoja o la contradicción, toca esa tecla discursiva de Chile neoliberal de los últimos 30 años que tú, esforzándote, levantándote muy temprano y estudiando, puedes llegar arriba. Entonces, digo es paradójico, sí, porque nosotros sin impulsar eso, Janet Jara sí es hija de la meritocracia concertacionista guión de derecha de los 30 años de la narrativa Chile, del ¿no? emprendedor, ¿no? La narrativa del emprendedor, que además es muy excepcional, porque es tan excepcional que solo en los últimos años tenemos a una política de esta envergadura que ahora entró a jugar en primera división con ese origen. Yo no... Sí. No se olviden que en algún momento los cientistas políticos identificaron un arquetipo de eso, ¿no? No sé si se acuerdan la publicidad de Faúndes. Faúndes, claro. Sí. Claro, que era una publicidad de la Telefónica, CTC, ¿no? Claro, sí. Y que claro, él aparecía ahí como alguien que con su esfuerzo salía adelante. Y que, insisto, una paradoja porque de alguna manera es lo que entra en crisis en el marco del estallido social o revuelta popular, que hay una promesa incumplida, un bolsón gigante de clase media o capas medias que estudiaron, se endeudaron y siguen teniendo vidas desde el punto de vista laboral y económico bien precarizadas, ¿no? Esta idea de no llegar a fin de mes que cada día es más generalizada. Entonces, estamos en una situación, yo creo que el concepto de esta conversación es rarísima, pero volviendo más como a la realidad concreta, lo cierto es que hoy día la derecha tiene 3 candidatos, o sea, 2 candidatos y una candidata, y entre los 3 están ganando la segunda vuelta y están ganando en adherencia popular, y yo creo que el desafío de Janet ahora y el desafío de la campaña es a la disputa de ese mundo que todavía no está definido por quién votar en primera vuelta. Bueno, después segunda vuelta va a ser otro escenario. Pero yo creo que ahí está el desafío político, o sea, más que sentarnos desde la izquierda, yo creo que hay que hacerlo también a reflexionar qué fue lo que ganó el domingo. Lo importante ahora es tratar de ir a disputarle a la derecha el resultado de la elección de primera vuelta y después de segunda vuelta. Bueno, vamos a seguir con estas conversaciones porque está muy interesante Chile, ¿no? Un alto súper breve, aquí tomando un poco de café y volvemos, ¿no? En este radioanálisis de día miércoles 2 de julio. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Hoy con Eric Campos, secretario general de la CUT, y con el abogado y militante de la UDI, Pablo Tolosa. Bueno, si el tema en el oficialismo está entretenido o entrete, en las derechas también está súper interesante y entretenido, ¿no? Aquí, Pablo, en lo que tiene que ver con tu sector, ayer entrevistamos, entrevistamos a Claudio Alvarado del IES, más temprano a Andrea Valladares, la secretaria general del PPD. Y entonces está esta pregunta, que es la pregunta repetida, ahora te la hacemos a ti. ¿Qué es lo que está pasando con la candidatura de Evelyn Matei? ¿O por qué una candidatura que se veía tan segura parece mostrar lo contrario, ¿no? Y te lo pregunto además porque en el ambiente ronda esto de que no tiene mucha explicación, simplemente ocurrió, ¿no? Sí, de hecho, si tú me preguntáis cuál fue la razón, la respuesta es no tengo idea. Yo te diría que son varias razones. Yo creo que primero hubo un problema de diseño de candidatura. Creo que eso de generar... Esta es una candidatura que tiene 3 partidos, que si bien estamos hablando de Chile Vamos, son 3 partidos que esencialmente tienen en ciertas materias visiones totalmente distintas. Y coordinar estas 3 visiones distintas no es fácil. Sí. Por ejemplo, te digo el caso de las contribuciones. Ahí tú tienes 3 visiones totalmente distintas. Si yo lo llevo, por ejemplo, yo siempre recurro a la convención por un tema de que estuve y que fue un hecho bastante conocido por todos. Entonces es fácil como ejemplo. Dentro de la derecha, que éramos poquitas, pero dentro de esa minoría habían 2 bancadas. Uh-huh. La bancada UDI republicano y la bancada RN Evópolis. Uh-huh. E independiente en cada uno de esos sectores. Y que muchas veces no confluíamos y que muchas cosas no votábamos ni por sí cercano. Creo que el primer error fue ese diseño de crear 11 voceros,
porque obviamente no hubo ningún control de los voceros. Ninguno era vocero. No eran voceros de la candidatura, eran voceros de sus posiciones, y eso generó inmediatamente un problema. Donde tú apareces hablando A cuando tú no era lo que se había dicho, y eso empieza a generar un problema no menor respecto de la candidatura. Por otra parte, dentro de las cualidades que tiene Evelyn Matei, de su posición personal, es una persona que uno la ve que es una persona bien estructurada. No es una persona que improvise. Claro, que transmita la idea de desorden. De desorden. Pero sin embargo la candidatura la está transmitiendo. Y el problema es que estas posiciones, cuando tú tienes un país que está, como lo señalaba Eric, que hace rato estamos hablando en un proceso de inseguridades. Un país que se siente inseguro. Inseguro, no solo estoy hablando de inseguro respecto específicamente de la delincuencia, sino es inseguro de llegar a fin de mes. Lo que yo busco es una persona que sea, que entregue una línea, que establezca una dirección, porque yo a ese me voy a plegar. Cuando yo veo que una persona tenía esa característica, y la sigue teniendo como Evelyn Matei, pero que su entorno empieza a jugar distinto, se empezó a mover hacia la otra persona que veía que no tenía esos flancos, porque obviamente es más fácil alinear al Partido Republicano porque es un solo partido. Por tanto, o habla José Antonio Kast, o habla Arturo Esquella, o habla Larraín Hurtado. No habla nadie más. No tienes más voceros que ellos. Y además, todos dentro de una misma línea. José Antonio Kast, en una actitud bastante inteligente políticamente, ha empezado a hablar solo de proyectos, solo del programa, no se mete en lo otro, no contesta, solo hace mención a sus ideas y a sus posiciones y cómo lo va a hacer. Creo que eso es a lo que ha tocado la tecla que ha movido ese sector. Bueno, ahora, en todo caso, Patricio, yo creo que, volviendo a lo líquido, ya la encuesta de la primera que salió post primaria acercó las posiciones. Recuerda, estábamos bien lejos. Yo creo que las próximas 2 semanas debiesen ser semanas importantes. Ahí yo creo que debiese ya empezar a decantar, porque ya tienes más o menos los nombres. Es decir, ya los nombres no se te van a mover mucho más de lo que hay. Podrá quizás Harold May Nichols quizás junte la firma, o quizás la DC lo lleve. Parisi por un lado, no sabemos qué va a pasar con Kaiser, que lo más probable, no sé si se baje o no se baje, han dicho que no se va a bajar, pero el profesor Artés. Pero dentro de ese escenario ya es lo que se mueve y por tanto ya es más fácil poder determinar. Ahora, obviamente, y en eso nadie puede decir que es así, cuando vas punteando mucho tiempo, no es fácil que bajes y por tanto hay que tener bien claro y saber cuál fue el problema que se generó para poder solucionar ese problema, porque yo no creo que sea un problema de la candidata, sino que yo creo que fue un problema del entorno. Sí. Ahora, obviamente que bajo ese escenario hay muchas posiciones que hay que estudiar, que ver, y creo que esta nueva baraja del naipe te va a generar un nuevo escenario. Sí. Ahí, Pablo, 2 cosas breves y luego vamos con Erika. Luego un comentario de mi parte. Yo en general evito hacer augurios, pero aquí me la voy a jugar con uno. Si me equivoco, ustedes vienen aquí a hacerme bullying en las semanas posteriores. Yo creo que la democracia cristiana, o pienso, no, porque no es lo mismo pensar que creer, ¿no? Pienso que la democracia cristiana no va a proclamar a Harold May Nichols, ni a nadie, ¿no? Lo pienso porque si como consecuencia de una proclamación fuera del oficialismo la democracia cristiana va aislada en la competencia parlamentaria, que sería una consecuencia natural, ¿no? Eso parece. Saca 0 parlamentarios, podría sacar 0 parlamentarios.
Así que digo, por ese solo factor, incluso más que el tema de las diferencias, coincidencias político-ideológicas, podría... Lo dejo ahí, después me la cobran. Yo sí. coincido contigo, yo creo que la democracia cristiana en esta pasada se va a mantener casi... O apoya a Jara o se va a quedar neutra. Yo creo que se va a quedar neutra. Sí. Va a usar el sistema, me voy por el lado parlamentario porque necesito... y por tanto eso abre la posibilidad de 2 listas, obviamente. Sí. No necesito apoyar, pero estoy aquí. Pero dificulto que se sume a una de esas dos, porque la verdad, si se suma al lado de la izquierda, se lo va a comer la izquierda. Sí. Pero se va a poner en un punto donde pueda negociar parlamentariamente con el oficialismo, porque en caso contrario, bueno, a confesión de parte, a Erika Edo lo dijo aquí, Erika Edo, que entre paréntesis ha hablado muy bien en las últimas 48 horas de Jared Jara, ¿no? Erika Edo dijo, si nosotros vamos solos, yo no salgo. Sí. Así que, pues... pero lo que te quería preguntar, Pablo, y luego vuelvo inmediatamente con Eric, es que tú dices las próximas semanas van a ser importantes, ¿no? Desde el punto de vista del análisis puro y duro, no estoy hablando de preferencias, ni de gustos, ni nada. Un escenario verosímil es que Evelyn Matei siga bajando. Sí. ¿Mm? ¿Cómo ves aquello? ¿No? Ya empieza a rondar el fantasma de que se va a bajar. Juan Manuel Santa Cruz dice, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Y cuando alguien dice eso, a uno le recuerda cuando los dirigentes confirman al entrenador, ¿no? Lo mismo iba a decir. Sí, el partido anterior de que le piden la renuncia. Sí. A ver, en primer lugar, yo creo que no va a bajar. Creo que... Es más, yo creo que va a subir. Yo creo que va a ser una elección en primera vuelta bien reñida desde el lado de la derecha. Siempre alguien que dijo por ahí, escuchaba en algunos chats, va a pasar a segunda vuelta Matei y Kass. Yo siempre decía, oye, pero miren los números, si tenéis que llegar a 100, lamentablemente no llegáis a 120, y es un poco el problema que tienen los políticos, que parece que un problema la suma, entonces cuando tiráis raya para la suma te da más del 100%. El gobierno tiene un piso de 30. Ese es el piso que ha tenido hasta el momento. 28, sube 31, pero pongámosle 30. Te va quedando 70, tenéis que llegar a 50, con 5 candidatos más, no te da, pues, las sumas no dan. Y ya con 30 tú estás posicionado en segunda vuelta. Es solo simple matemática. Y por tanto yo creo que... en las próximas semanas se van a alinear estas situaciones y yo creo que hacer una primera vuelta competitiva desde el punto de vista de lo que es la centro-derecha. Desde el Partido Republicano, digo, hasta Chile Vamos, ¿cómo va a terminar esto? Yo espero que mi candidata logremos alinear entre comillas, esta opinión que se genera al principio. Yo no veo a la Evelyn Matei, la he visto, he estado con ella, está muy convencida de que es la mejor opción que tiene el país y no veo que ella sea una persona que se vaya a bajar, eso lo descarto. Ahora, hay algo que es de mera ubicuidad, aquí vamos contigo, Eric, que es el lugar donde uno nunca en la vida ni en la política quisiera estar. Al medio, ¿no? Evelyn Matei está al medio, hoy día está al medio, ¿no? Es difícil de seguir para dónde construir clivajes, ¿no? Contra Jara, contra Kast. Y una de las cosas que han ocurrido, lo digo como descripción, salvo ustedes estén en desacuerdo, es que Evelyn Matei, cuando estaba en una posición de superioridad, digamos, en términos de apoyo, trató de gestionar las dos cosas, ¿no? Y parece que ahora hay que ir hacia las definiciones. Sí, bueno, Eric, ¿ahí cómo lo ves? Sí. O sea, yo creo primero que hay una cuestión pareciera ser ya estructural en las últimas 2 elecciones, que cuando una candidata o candidato corre primero mucho tiempo, parece que está destinado a no ganar. Le pasó a Lavín, le pasó a Jadwe, y le está pasando ahora a Evelyn Matei, y eso hay que explicarse por qué, ¿no? Sí. Parece ser que no es buen negocio. No se trata solo de ser candidato mucho tiempo, porque Kass es candidato profesional hace como no sé cuántos años, ¿no? 8 años ya. 12. Entonces, yo creo que acá
O sea, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una cuestión bien simbólica y que, de nuevo, en una comunidad de votantes que lo simbólico, lo político no le hace sentido, es complejo porque estamos haciendo un análisis de algo que probablemente no haga sentido. Pero una cuestión que hay que decir es que la derecha ha mostrado, y lo ha dicho Pablo, que no es capaz de ponerse de acuerdo para gobernar. Y cuando hablamos de gobernabilidad, sectores más ultra de la derecha siempre nos dicen, no, entonces nos van a hacer un segundo estallido. No, estamos hablando de que tienen que ofrecerle gobernabilidad al país entre ustedes primero, ponerse de acuerdo en un proyecto común. Y en ese contexto, a propósito de ir primero, lo decía otro analista, yo no soy analista, pero decía, no es lo mismo ir segundo en una carrera de autos porque uno va viendo cómo girar la curva del que va adelante. Vamos a ver cómo se comporta Kast siendo primero, porque ahí puede cometer errores. Vamos a ver cuánto pesa en su electorado esta suerte de guiño al mundo más. El otro día valoró a Frey, después de que por 8 o 12 años ha tenido una narrativa bien anticoncertacionista. Entonces, pareciera ser que se está medio elwinizando Kast, buscando una suerte de centro. Y el problema es que esta comunidad nueva de gente que va a votar, más bien vota por lo original. Entonces, ¿por qué va a votar por alguien que se quiere vestir de centro? Yo me imagino que ahí en el mundo de la derecha quien podría interpretar eso, porque también ha tenido narrativas bien disonantes y ambivalentes, podría ser Matei. Yo creo que está por verse cómo le va a ir a Kast en las próximas encuestas con este nuevo ropaje, porque Kast está en el mejor de los mundos. Tiene a la ultraderecha, ya tiene a Kaiser, entonces no necesita hablarle a esa ultraderecha pinochetista porque ya tiene a Kaiser, que es como su perro de casa, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y por lo tanto le queda disputarle a Matei. Yo creo que ahí hay un factor que hay que sopesar, que hay que analizar más. Pero yo insisto que en el caso de la derecha no está claro todavía. Yo comparto que no está claro que Matei va a seguir cayendo. Vamos a ver si estos apoyos de las figuras concertacionistas, que no le funcionó a todas, puede ser abrazo del oso. Claro. O sea, que venga Chaulson, que hoy día debe tener menos convocatoria que Tombolini. Eso es que yo lo digo con mucho respeto. Hace tiempo que Jorge Chaulson, Jorge Burgos y otros no son figuras electoralmente que arrastren, ¿no? Son figuras conocidas por su trayectoria, por su opinión. Algunos medios la valoran mucho, pero no lo digo bien respetuosamente, no es que detrás de ellos haya electores necesariamente, o muchos, ¿no? Bueno, uno solo tiene que ver dónde están y ver lo dificultoso que ha sido crear partidos alrededor de ellos, coaliciones alrededor de ellos, no con el resto. Sin perjuicio que son figuras. Es decir, entonces, a la larga, si bien quizás no convoquen en un acto masivo, ahora, la verdad que los actos masivos en la actualidad no convoca a nadie. Es decir, en estos momentos... Y aunque convoquemos, mira lo que pasó en la convención, el acto que hicimos de 600.000 personas y nos movió. Claro, es decir, en la actualidad es difícil convocar a muchas personas, tiene que ser muy específico. Pero sí son figuras, y eso te puede hacer un efecto, no quizás en personas que lo siguen, sino que en el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? Es más centro, y por tanto... hay un universo más grande. Yo no creo que el centro haya desaparecido. O sea, yo creo que esa figura que Chile no existe centro, yo creo que no es así. Yo creo que efectivamente hay un centro. Lo que pasa es que los extremos, por llamarlo de alguna manera, aquí no quiero usar a ninguno de los dos, ni extrema izquierda ni extrema derecha. Estoy diciendo de un espectro de centro de tres alas: izquierda, centro, derecha. Se lo comieron a este centro que a la larga no supo qué hacer, porque yo creo que el centro lo que le pasó fue que no supo qué hacer. Se vio, en un momento se fue hacia la izquierda, se dio cuenta que no le daba el rédito, se lo comieron, se fue para el otro lado tampoco. Entonces, al final, pero sí son figuras. Yo en esa posición que tú decías, respecto específicamente de... No soy parte del comité
político, soy parte político de la UDI, pero no del comando. Es difícil, un poco lo dice que Eric, derechizarte más porque tienes dos figuras por ese lado. Es decir, Kaiser puso un muro, un cortafuegos. Ahora, nadie puede decir que pueden haber personas más de derecha que Kaiser, y pueden salir mañana uno más de derecha que Kaiser. Pero uno... Además, la típica entrevista con la que alguien del sector se autoproclama. Acuérdate la entrevista de Rojo Edwards cuando se proclamó como precandidato presidencial. Yo soy más de derecha que Kaiser. Claro. Es decir, pero en el objetivo tú tienes que... tienes tres, y esta salida de Kaiser obviamente benefició a Kast, porque lo dejó más al centro. Es decir, sin moverse un eje, la aparición de alguien por esa punta ya le generó un efecto de correrlos al centro. Ahora, es tan líquido esto que hace un par de meses atrás el clivaje era Matei-Kaiser. Y la pregunta era, ¿Kast se va a bajar? Esa era la pregunta que rondaba. ¿Kast se va a bajar en pos de Kaiser? Y Kaiser, en un momento u otro, yo no sé si hizo algo o no hizo nada, pero de una encuesta a otra empezó a bajar. Acuérdense que se le ocurrió hablar de las vacunas. ¿Te das cuenta que es un detalle tan específico? Cuando empezó a hablar de las vacunas, generó un efecto altero. O sea, hay algo que este país se siente orgulloso, es el tema del plan de vacunas. Del plan de vacunas, sí. Y las políticas en salud pública han trascendido a los gobiernos, además. Así es. Oye, el tema de la pandemia, todo eso que al final que todo el mundo elogiaba el presidente Boric, cómo se gestionó durante el gobierno del presidente Piñera, el tema de la pandemia, sale alguien diciendo, mire, no, oye, eso quizás solo ese efecto te generó una baja. Entonces, es tan líquido el ambiente que un tropezón, por ínfimo que pueda generar, naturalmente te afecta en el sistema. Sí. Ahora, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. Final, mira, yo creo que... ¿Por qué final te O quieres sea, ir? no, final, digo, pero Nos quedan 7 minutos. Pero yo creo que el debate simbólico ya está acercándose a un techo. Yo creo que vamos a empezar ya en la recta final a hablar de contenido. A mí me parece que esta narrativa, por un lado, seguridad, orden de la derecha, y por el lado nuestro trabajo, derecho social, nos va a enfrentar. Creo que vamos a empezar a hablar más de economía, lo que es muy importante para el país. Yo creo que quien logre sintonizar con una narrativa creíble de en concreto mejorarle la vida a las personas, puede mejorar su performance. Yo creo que ya el discurso caricaturesco de Kaiser ya tocó techo, o sea, no. Pero vuelvo a propósito de las vacunas de Kaiser. Kaiser iba primero y no supo doblar la curva, y a la primera chocó. Entonces, yo creo que también en esto hay que ver bien cuál va a ser la agenda que nos van a proponer los medios más sistémicos. Yo ya veo un encuadre que van haciendo respecto de Janet Jara. Vamos a ver qué aparece. ¿Cuál es el encuadre? A ver si lo puedes decir rápidamente. No, yo creo que están planteando esto de Janet Jara, la candidata comunista, que tiene conflictos con su partido, y además ya están buscando perfiles para ver si tiene algún tipo de patrón de conducta personal que la pueda perjudicar. Por ejemplo, la foto con el perro matapaco. La foto polera. Con la polera. El videíto cuando era abogada de gente víctima de violación de derechos humanos en el marco de la revuelta popular, y el perfil que le sacaron a su pareja, que entiendo que es su pareja actualmente. Uh-huh. O sea, y hay que ver qué aparece también del otro lado. No olvidemos el efecto Goldborn, cuando salieron las cuentas en el extranjero. Hay que ver qué también puede aparecer, porque la derecha, no me cabe duda, que también va a tener cierto sismo en este segundo semestre. Antes de irnos, bien cortito, aunque sé que este tema da para mucho más, pero no quiero desaprovecharlos y preguntarles por el tema. Los anuncios que hizo ayer el gobierno de modificaciones a su idea de reforma del sistema político. Primero, ¿es el momento? Año electoral. Y segundo,
¿Es el problema más importante para la gobernabilidad la cantidad de partidos? O por ejemplo, como yo lo veo a Transparento, la dificultad que tienen en un sistema presidencial los gobiernos cuando tienen un parlamento de minoría, ¿no? Bueno, ahí... A ver, en primer lugar, yo creo que la primera pregunta, si es el momento, no. Porque es muy difícil que incumbentes vayan a votar una reforma que les va a afectar a ellos. Despejado eso, es bien difícil que yo quiera modificar algo que en la suma... me perjudica. Claro. Aedo dijo, si no estoy acá, no salgo. Aedo en esta misma cuenta decir, oye, desaparezco. Por tanto, no, creo que no es el momento. Sí creo que es necesario una reforma del sistema. Creo que esto ha perjudicado y viene perjudicando desde los gobiernos del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet y del presidente Boric. Es decir, en los tres gobiernos, esta cantidad de partidos políticos con ideas distintas te genera muy difícil la gobernabilidad. Y como son tan disímiles, se mueven muy rápido, porque al inicio del gobierno del presidente Boric tenía mayoría en las cámaras. Y en un momento se salieron 3-4 y te cambió totalmente el eje. Senado es lo mismo, estaban empatados y cuando se van Jimena Rincón y Matías Walker de la Democracia Cristiana cambia la correlación. Cambió. Piensa tú que, solo piénsalo desde el punto de vista de la presidencia de las cámaras. En el presidencia de las cámaras estaba Elizalde, después entró Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado, en el acuerdo que llegaban porque estaban 50 y 50. Y después ese acuerdo se rompe, porque a la larga cambia el eje. En la Cámara de Diputados, con mayor razón, la izquierda tenía mayoría, tiene mayoría, pero las agendas individuales se comen al colectivo. Y es muy difícil gobernar cuando te pasa eso, porque al final es una caricatura, pero el Parlamento está legislando sobre estatuas, sobre café, sí. porque las cosas importantes no se hacen, salvo en el caso de la reforma de pensiones, que eso significó a mi sector bullying durante mucho tiempo por que entreguista, pero salvo que tú tengas el coraje de decir, mira, lo voy a hacer a pesar de lo que me voy a comer. Ahora, el movilismo es absoluto. Sin que necesariamente contradiga lo que tú estás diciendo, Pablo, yo insisto en que sistema presidencial con parlamento en minoría es un problema. Ahora, lo que pasa, mira, este es un análisis que hicimos nosotros. Pero cortito, Pablo, muy corto. Este es un presidencialismo parlamentarista. Es bien raro, porque al momento de cambiarse el sistema electoral, no vino de la mano con las reformas políticas. Entonces, al final, tú tienes un presidencialismo que en la nómina es muy fuerte, pero donde el Parlamento manda más que el tema, el presidencialismo. Sí. Mira, yo bien, Campos. muy breve. Yo creo que esto ya lo vivimos, el sistema parlamentario en la década del 20, que miraba para el techo con la cuestión social, no la supo resolver y termina en una solución política que fue la Constitución del 25. Creo que esta es una de las deudas, y así van a haber otras, de no haber resuelto el problema constitucional en Chile. O sea, digo así, para los que dicen que eso ya no está de moda, bueno, pero empieza a brotar, hay brotes de que sí hay una enfermedad, ¿no? Yo creo que en la medida que no haya un sistema político que establezca sistema de participación para el mundo social, en la medida que no haya una contraloría política, es decir, aquí cualquiera se presenta con un programa y no gobierna con esa idea, y eso es un problema de legitimidad. Mira, yo creo que es muy sintomático, y lo digo, no sé si con respeto, no tengo esa obligación, pero que en Chile, quien haya dirimido en su minuto quién era la presidenta de la Cámara de Diputados, sea Gaspar Rivas, habla mal del sistema político. Sí, lo digo con toda su letra. Yo creo que hay una institucionalidad que no colabora. O sea, de partida, mira, el momento que eligen para debatir
es parte del problema. O sea, ¿cómo se les ocurre plantear, desde el punto de vista ético, moral incluso, un debate del sistema político 3 o 4 meses antes de una elección? Y 2 días después de una primaria. No, absolutamente. Y lo más notable es que Chile Vamos, los republicanos y afines, por el momento están comiendo cabritas en la galería, digamos, porque esto... las reacciones más fuertes en contra de la propuesta han venido del socialismo democrático y no desde las derechas necesariamente. Y además lo dijiste tú en la mañana, el problema es entender que el problema está mal planteado, es creer que el problema del sistema político es solo el mecanismo electoral. Y yo creo que si la solución es volver a un binominalismo, están errando porque van a cerrar aún más el candado a la institucionalidad de la participación política para la gente. Bueno, es un tema complejo, por eso decía que no lo podíamos agotar. Estos son como... Pildoritas. Pildoritas de última hora. Don Pablo Tolosa, muchas gracias como siempre. Es un agrado tenerlo por acá. Muchas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Lo mismo, Eric. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud,